La secretaria de la universidad me miró como si le hubiera dicho que venía de Marte. «Señora», me dijo despacio, como si yo no entendiera bien el español. «¿Está segura de que quiere matricularse? ¿Usted?» Nunca en mis 74 años había estado más segura de algo en mi vida. Pero para entender por qué una mujer de mi edad estaba parada frente a ese escritorio, llenando formularios que mis propios nietos llenarían, necesito llevarlas atrás en el tiempo. Necesito contarles cómo llegué a ese momento. Cómo una abuela de clase trabajadora de Querétaro terminó siendo estudiante universitaria, cuando la mayoría de las mujeres de mi edad están tejiendo mantitas para sus bisnietos. Me llamo Socorro Ramírez Villaseñor, pero toda la vida me han dicho Coco. Nací en enero de 1949, en un Querétaro que todavía olía a mazapán recién hecho en cada esquina del centro. Crecí en una familia donde las mujeres aprendíamos a servir antes que a soñar. Y durante décadas, serví. Serví a mi papá, después a mi esposo, luego a mis hijos, y finalmente pensaron que serviría a mis nietos hasta el día que me muriera. Pensaron mal. Esta es la historia de cómo una mujer que nunca tuvo permitido elegir nada en su vida, finalmente eligió todo. De cómo cambié pañales de bebés ajenos por libros de historia. De cómo la familia que esperaba tenerme de niñera gratuita de por vida aprendió que el amor de una madre tiene límites. Y yo acababa de encontrar los míos. De cómo a los 74 años descubrí que la rebeldía no tiene edad y que nunca es demasiado tarde para decir basta. Si alguna vez te han hecho sentir que tu único valor es lo que puedes hacer por otros, si alguna vez pensaste que ya es muy tarde para ti, si alguna vez alguien te dijo que a tu edad ya deberías conformarte con lo que hay, quédate conmigo, porque esta historia es para ti. Antes de continuar, quiero pedirte algo de corazón. Si ya sientes que esta historia te está tocando algo por dentro, si algo de lo que dije te resonó, aunque sea tantito, suscríbete al canal. Estas historias las hago para mujeres como tú y como yo. Mujeres que merecen saber que no están solas. Y cuéntame en los comentarios, ¿de qué país me estás viendo? Me encanta saber dónde están mis compañeras de vida. Ahora sí, sigamos. Crecí en una casa de adobe en la colonia San Francisquito, cuando esa parte de Querétaro todavía era casi campo. Mi papá, Jesús Ramírez, trabajaba en una fábrica textil y mi mamá, Guadalupe, se dedicaba a la casa y a nosotros. Éramos 5 hermanos. Yo era la segunda, y la única mujer entre 4 hombres. Eso significaba que mientras mis hermanos salían a jugar fútbol en la calle, yo me quedaba adentro ayudando a mi mamá con la comida, con la ropa, con todo. Mi mamá era una mujer callada, de esas que nunca contradecían a su esposo, ni aunque él estuviera equivocadísimo. Recuerdo que una vez, tendría yo unos 9 años, le pregunté por qué nunca decía lo que pensaba. Me miró con esos ojos cafés que tenía, cansado siempre, y me dijo: «Porque las mujeres decentes no andan opinando, Coco. Las mujeres decentes escuchan y obedecen». Esas palabras se me quedaron grabadas. No porque las creyera, sino porque pasé los siguientes 60 años de mi vida tratando de ser esa mujer decente que mi mamá describió. Y mírenme ahora, haciendo exactamente lo contrario. La casa olía siempre a frijoles refritos y a comal caliente. Mi mamá hacía las tortillas a mano, todas las mañanas antes de que amaneciera. Yo aprendí a hacerlas a los 7 años. A los 8 ya sabía lavar ropa en el lavadero de cemento del patio, tallando hasta que me dolían los nudillos. A los 10 cocinaba para toda la familia cuando mi mamá se sentía mal. A los 12 planchaba las camisas de mi papá con una plancha de carbón que pesaba más que yo. Mi papá no era malo, pero tampoco era cariñoso. Era de esos hombres que creían que mantener a la familia era suficiente muestra de amor. Nunca nos abrazaba,
Nunca nos decía que nos quería. Llegaba de la fábrica oliendo aceite de máquina y a sudor. Se sentaba a la mesa y esperaba que le sirvieran. Mi mamá le servía, yo le servía, y así era el orden natural de las cosas. Recuerdo un día en particular, debió ser en 1962. Yo tenía 13 años. Había sacado el primer lugar en la escuela y llevé mi boleta a la casa toda emocionada. Pensé que mi papá se pondría contento. Él la vio, la dejó sobre la mesa sin decir nada, y luego me dijo: «Está bien, pero no te vayas a creer mucho. Al fin y al cabo, te vas a casar y nada de esto te va a servir». Mi mamá no dijo nada. Mis hermanos se rieron. Yo guardé esa boleta en una caja de zapatos bajo mi cama y no volví a presumir mis calificaciones. Terminé la primaria en 1963 y después mis papás me dejaron ir a la secundaria técnica porque ahí enseñaban corte y confección. «Para que aprendas un oficio decente», dijo mi papá. «Por si acaso tu marido no puede mantenerte, que al menos sepas coser». Aprendí a hacer vestidos, blusas, pantalones. Se me daba bien. Tenía manos rápidas y ojo para los detalles. Pero cuando cumplí 15 años y terminé la secundaria, mi papá dijo que ya era suficiente escuela. Las mujeres no necesitan más estudios, necesitan aprender a ser buenas esposas. Así que me quedé en la casa, ayudando a mi mamá, cosiendo ropa por encargo para las vecinas, esperando a que apareciera el hombre con el que me casaría. Y apareció. Se llamaba Rubén Soto. Tenía 23 años cuando yo tenía 17. Trabajaba como mecánico en un taller cerca de la casa, y mi papá lo aprobó porque era trabajador y no tomaba tanto. Esos eran los requisitos. Nos casamos en abril de 1966, en la parroquia de San Francisco, con un vestido blanco que yo misma hice y 20 invitados. Rubén no era romántico, pero tampoco era cruel. Era práctico. Me trataba como mi papá trataba a mi mamá, con respeto distante y expectativas claras. Yo cocinaba, lavaba, planchaba, limpiaba, y él trabajaba y me daba dinero para el gasto. Los primeros años no fueron malos. Vivíamos en un departamento chiquito cerca del centro, de 2 cuartos y un baño compartido con otros inquilinos. Yo seguía cosiendo para sacar un extra, y con eso íbamos saliendo. En 1967 nació nuestro primer hijo, Rubén Jr. En 1969 nació el segundo, Carlos. En 1972 nació el tercero, Miguel. Y en 1975 nació la última, mi única niña, Laura. 4 hijos en 8 años. Mi cuerpo estaba exhausto, mi mente estaba exhausta, pero yo seguía adelante porque eso era lo que se esperaba de mí. Ser buena esposa, buena madre, mujer decente. Los niños crecieron en esa casa chica, entre gritos y risas y pañales colgando en el tendedero del patio. Rubén trabajaba cada vez más horas para mantener a la familia, y yo me quedaba sola con los 4, resolviendo todo. Cuando se enfermaban, yo los cuidaba. Cuando tenían problemas en la escuela, yo iba a las juntas. Cuando necesitaban algo, yo lo conseguía. Rubén proveía el dinero, sí, pero yo proveía todo lo demás. Recuerdo que en esos años había una vecina, la señora Tencha, que siempre me decía: «Ay, Coco, qué suerte tienes de tener un marido trabajador, no como otras que tienen borrachos o golpeadores». Y yo asentía y le daba las gracias a Dios por mi suerte, porque eso era lo que me habían enseñado, que una mujer debía estar agradecida con lo que tenía, aunque lo que tuviera fuera simplemente no ser golpeada. El nivel de felicidad al que debíamos aspirar las mujeres de mi generación era tristísimo, pero no lo sabíamos. O sí lo sabíamos, pero no nos atrevíamos a decirlo en voz alta. Los años pasaron en una rutina que parecía tallada en piedra. Despertarme a las 5 de la mañana, hacer el desayuno,
despertar a los niños, mandarlos a la escuela, limpiar la casa, lavar la ropa, preparar la comida, recoger a los niños, ayudarlos con la tarea, hacer la cena, acostarlos, esperar a que Rubén llegara, servirle de cenar, limpiar la cocina y caer rendida en la cama. Al día siguiente, lo mismo. Y al otro día, lo mismo. Y así por años. En 1985, cuando Laura tenía 10 años y era la más chica, Rubén tuvo un accidente en el taller. Una pieza le cayó en la espalda y lo dejó con dolores crónicos. No podía trabajar como antes. El dinero empezó a escasear. Yo intensifiqué la costura. Hacía vestidos para quinceañeras, disfraces para festivales escolares, arreglos de ropa. Trabajaba hasta altas horas de la noche en esa máquina Singer que mi suegra me había regalado cuando me casé. Los dedos me dolían, la vista me dolía, la espalda me dolía, pero no me quejaba. Las mujeres decentes no se quejan. Para 1990, Rubén Jr. ya tenía 23 años y se casó con una muchacha llamada Patricia. Se fueron a vivir a su propia casa, cerca de nosotros. En 1992 tuvieron su primer hijo, mi primer nieto, al que llamaron Rubén III. Recuerdo el día que nació como si fuera ayer. Patricia me llamó desde el hospital, nerviosa, y me dijo: «Suegra, ¿puede venir a ayudarme cuando salgamos? No sé nada de bebés». Y yo fui, claro que fui. Pasé 3 meses en su casa, ayudándole con el niño. Le enseñé a bañarlo, a cambiarle el pañal, a dormirlo. Cocinaba para ellos, limpiaba, lavaba la ropa del bebé. Rubén Jr. trabajaba todo el día y llegaba solo a cenar y dormir. Yo era quien sostenía esa casa. Y cuando finalmente regresé a mi propia casa, estaba más cansada que cuando me fui. Pero no me quejé, porque eso es lo que hacen las abuelas, ¿no? Ayudan, apoyan, están disponibles siempre que las necesiten. En 1994, Carlos se casó con una chica llamada Sandra. En 1996 tuvieron gemelos, 2 niños hermosos, Daniel y David. Y de nuevo, Sandra me pidió ayuda. Y de nuevo, yo fui. Esta vez me quedé 6 meses porque eran 2 bebés, el doble de trabajo. Me levantaba en las noches a darles biberón cuando Sandra estaba muy cansada. Lavaba montañas de ropa. Preparaba comida para toda la semana. Mi propia casa, mi propio esposo, quedaron en segundo plano. Rubén ni siquiera protestó. Asumió que era mi deber de abuela. Miguel se casó en 1999 con una muchacha llamada Verónica. En el 2001 nació su primera hija, mi nieta Sofía. Y sí, adivinaron. Verónica también me pidió ayuda. Y yo fui. 3 meses más en casa ajena, cuidando un bebé ajeno, mientras mi vida quedaba pausada. Laura, mi única hija, se casó en el 2003 con un muchacho llamado Fernando. En 2005 tuvieron su primer hijo, Mateo. Y Laura, mi propia hija, me dijo: «Mamá, te necesito. No puedo con esto sola». Y yo dejé todo y fui. Para el 2010 ya tenía 8 nietos. 8. Y todos, absolutamente todos, habían necesitado de mí en algún momento. Yo era la abuela Socorro, la que siempre estaba disponible, la que nunca decía que no, la que resolvía todo. Mis hijos habían crecido esperando que yo fuera su red de seguridad. Y yo lo había sido, sin chistar, durante décadas. Rubén murió en marzo del 2015. Tenía 70 años. Su espalda nunca mejoró después del accidente. Y con los años se sumaron otros problemas. Diabetes, presión alta, el corazón débil. Una tarde simplemente se quedó dormido en su sillón viendo la tele y ya no despertó. Fue rápido, sin sufrimiento. Los doctores dijeron que fue un infarto masivo. El funeral fue un borrón de gente, flores y rosarios. Mis 4 hijos estaban ahí con sus familias. Todos lloraban, me abrazaban, me decían que no me preocupara, que ellos cuidarían de mí. Y yo asentía, agradecida, porque pensaba que eso era lo que necesitaba, que mis hijos cuidaran de mí ahora que estaba sola.
No entendía todavía que cuidar de mí para ellos significaba algo completamente diferente de lo que yo imaginaba. Los primeros meses después de la muerte de Rubén fueron extraños. La casa se sentía muy grande y muy vacía al mismo tiempo. Yo tenía 66 años. Estaba sola por primera vez en mi vida y no sabía bien qué hacer conmigo misma. Había pasado toda mi existencia cuidando de otros. Primero mis hermanos, luego mi esposo, después mis hijos y finalmente mis nietos. ¿Quién era yo cuando no estaba cuidando de nadie? Mis hijos venían a visitarme seguido al principio. Rubén Jr. pasaba los domingos. Carlos me traía el súper una vez por semana. Miguel me arreglaba cosas de la casa que se descomponían. Laura me llamaba todos los días. Me sentía acompañada. Me sentía útil todavía porque cocinaba para ellos cuando venían. Les lavaba ropa si la traían. Cuidaba a los nietos cuando me los dejaban unas horas. Pero poco a poco, las visitas de cortesía se fueron convirtiendo en otra cosa. Se fueron convirtiendo en pedidos. La primera señal llegó en julio del 2015, 4 meses después de que Rubén muriera. Rubén Jr. llegó a mi casa un sábado por la tarde con Patricia y sus 3 hijos. Para ese entonces ya tenían a Rubén III de 23 años, a Carla de 20 y al más chiquito, Emiliano, de 14. Se sentaron en la sala. Patricia se veía nerviosa y Rubén Jr. me dijo: «Mamá, necesitamos pedirte un favor grande». El favor era que me fuera a vivir con ellos por un tiempo. Patricia acababa de conseguir un trabajo de medio tiempo en una farmacia y necesitaban a alguien que estuviera en la casa por las tardes cuando Emiliano saliera de la escuela. «Solo hasta que Emiliano crezca un poco más», me dijo mi hijo. «No queremos dejarlo solo. Ya sabes cómo está la delincuencia». Yo dije que sí. Por supuesto que dije que sí. Era mi hijo. Era mi nieto. Me necesitaban. Empaqué una maleta pensando que serían unas semanas, tal vez un mes o 2. Me quedé 8 meses. 8 meses en los que me desperté todos los días a las 6 de la mañana para hacer el desayuno de toda la familia. 8 meses en los que lavé ropa, limpié baños, trapeé pisos, cociné 3 comidas al día. 8 meses en los que Emiliano llegaba de la escuela y yo le preparaba de comer, lo ayudaba con su tarea, me aseguraba de que no se metiera en problemas. 8 meses en los que Patricia trabajaba su medio tiempo y después llegaba a casa a descansar mientras yo seguía trabajando. 8 meses en los que mi hijo llegaba del trabajo y se sentaba a ver la tele, esperando que le sirviera de cenar. Nadie me pagaba, nadie me agradecía más allá de un «gracias, ma», distraído. Era simplemente lo que se esperaba de mí. Yo era la abuela. Mi trabajo era ayudar. Cuando finalmente regresé a mi casa en marzo del 2016, estaba más cansada que nunca. Pensé que podría descansar. Pensé mal. Una semana después de regresar, Carlos me llamó. Sandra estaba embarazada de nuevo, con 42 años, y el embarazo era de alto riesgo. Necesitaba reposo. Los gemelos, Daniel y David, ya tenían 20 años, pero todavía vivían en la casa y estudiaban. Alguien tenía que cocinar, limpiar, cuidar de Sandra. «Mamá, te necesitamos. No tenemos a nadie más». Y yo fui. Dejé mi casa otra vez y me mudé con Carlos y su familia. 4 meses cuidando de Sandra, llevándole el desayuno a la cama, cocinando comidas especiales que le pidiera el doctor, limpiando, lavando, asegurándome de que tomara sus medicinas. Los gemelos ni siquiera me ayudaban. Llegaban de la universidad, comían lo que yo cocinaba, dejaban sus platos sucios y se encerraban en sus cuartos. Como si yo fuera la sirvienta. Sandra tuvo a la bebé en julio, una niña a la que llamaron Isabela. El parto fue complicado, cesárea de emergencia, y Sandra tardó semanas en recuperarse. Yo me quedé 2 meses más, cuidando del bebé, cuidando de Sandra,
cuidando de todos. Cuando finalmente me fui en septiembre, Sandra me abrazó llorando y me dijo: «No sé qué habríamos hecho sin ti, suegra. Eres un ángel sin sueldo, un ángel sin descanso, un ángel que volvió a su casa vacía, sintiendo que su vida no le pertenecía». La tercera señal llegó en noviembre del 2016. Miguel me llamó. Verónica tenía que viajar por trabajo durante un mes. Alguien tenía que quedarse con Sofía, que ya tenía 15 años, pero, según Miguel, no podía quedarse sola tanto tiempo. «Mamá, por favor, es solo un mes. Sofía te adora». Un mes, 30 días cuidando de una adolescente que pasaba todo el día en su celular y apenas me dirigía la palabra. 30 días cocinando, limpiando, esperando que Miguel llegara tarde del trabajo para cenar juntos en silencio. 30 días en los que yo era un mueble más de esa casa. La cuarta señal vino en febrero del 2017. Laura me llamó llorando. Fernando y ella estaban pasando por problemas económicos. Él acababa de perder su trabajo y no podían pagar la guardería de Mateo, que entonces tenía 12 años, ni la de la hermanita que habían tenido en el 2014, Valeria, de 3 años. «Mamá, ¿puedes cuidarlos por un tiempo? Solo hasta que Fernando consiga otro trabajo». Ese un tiempo se convirtió en 5 meses. 5 meses en los que recogía a los niños de la escuela, les daba de comer, los ayudaba con las tareas, los bañaba, los acostaba. 5 meses en los que Laura trabajaba doble turno en una tienda departamental y Fernando buscaba empleo. 5 meses en los que yo era la mamá de mis nietos porque su mamá no podía serlo. Si aún estás aquí conmigo, es porque algo de esto te suena conocido. Porque tú también has sido la que siempre dice que sí, la que siempre está disponible. Suscríbete para que estas historias siempre lleguen a ti, porque aquí hay mucho más que un solo video. Aquí hay una comunidad de mujeres que merecían más. Para julio del 2017, yo tenía 68 años. No había tenido un solo mes de descanso en 2 años. Había estado en la casa de Rubén Jr., en la casa de Carlos, en la casa de Miguel, en la casa de Laura. Había cuidado a 8 nietos de diferentes edades, había lavado montañas de ropa ajena, había cocinado miles de comidas para familias que no eran completamente mías. Mi propia casa se había convertido en un lugar al que llegaba entre encargos, exhausta, solo para empacar otra maleta y volver a irme. La quinta señal fue sutil, pero fue la que más me dolió. En agosto del 2017, mi cumpleaños número 69, ninguno de mis hijos fue a verme. Los 4 me llamaron para felicitarme. Sí, pero ninguno vino. Rubén Jr. tenía una comida familiar con la familia de Patricia. Carlos tenía un compromiso con los papás de Sandra. Miguel tenía que llevar a Sofía a un evento de la escuela. Laura estaba trabajando. Yo me quedé sola en mi casa, con un pastelito que me compré yo misma en la panadería de la esquina, cantándome sola el feliz cumpleaños. Y por primera vez en mi vida me permití pensar algo feo, algo que me llenó de vergüenza. ¿Para esto los crié? ¿Para que me llamen solo cuando me necesitan? Me sentí malagradecida por pensar eso. Me sentí egoísta. Ellos tenían sus vidas, sus responsabilidades. Yo no podía esperar que dejaran todo por mí. Pero dolió. Dolió horrible. La sexta señal llegó en octubre del 2017. Rubén Jr. me llamó para pedirme que cuidara a Emiliano durante las vacaciones de diciembre porque ellos se iban a ir de viaje a Cancún. Es que ya teníamos el viaje pagado desde antes, mamá, y Emiliano no quiso venir. Dice que Cancún es aburrido. ¿Te lo puedes quedar? Yo dije que sí, como siempre. La séptima señal vino en enero del 2018. Carlos me preguntó si podía quedarme con Isabela 2 tardes por semana porque Sandra había vuelto a trabajar y la guardería era muy cara. Son solo 2 tardes, mamá, de 3 a 8 de la noche. 2 tardes se convirtieron en 3.
3 se convirtieron en 4. Para marzo yo estaba cuidando a Isabela 4 tardes por semana, y los fines de semana también si Carlos y Sandra querían salir. La 8ª señal fue en mayo del 2018. Miguel me dijo que Verónica y él se iban a separar. Estaban en medio de un divorcio difícil y necesitaban que alguien le diera estabilidad a Sofía. «Mamá, ¿puedes quedarte con nosotros un tiempo? Sofía te necesita». Ya. Me quedé 3 meses en esa casa llena de tensión, de gritos apagados, de portazos, cuidando de una adolescente que estaba enojada con el mundo, cocinando para un hijo que apenas me hablaba porque estaba sumido en su tristeza. Cuando finalmente Miguel y Verónica firmaron el divorcio en agosto, yo volví a mi casa. Tenía 70 años recién cumplidos y estaba rota. No físicamente, aunque mi cuerpo dolía. Estaba rota por dentro. Me sentaba en mi sala vacía y me preguntaba cuándo había sido la última vez que alguien me había preguntado cómo estaba yo. ¿Cuándo había sido la última vez que mis hijos habían venido a visitarme solo porque querían verme? No porque necesitaban algo de mí. No podía recordarlo. La última señal, la que lo cambió todo, llegó en septiembre del 2018. Laura me llamó emocionada. Acababa de conseguir un ascenso en su trabajo, pero eso significaba que tendría que viajar mucho. «Mamá, necesito que te vengas a vivir conmigo. Los niños te necesitan. Yo te necesito. Mateo ya tiene 13 y Valeria apenas tiene 4. No puedo dejarlos solos, por favor». Y ahí estaba otra vez. Otro hijo que me necesitaba. Otro llamado a mi deber de madre, de abuela, de mujer que siempre está disponible. Pero esta vez algo fue diferente. Esta vez, por primera vez en 70 años, abrí la boca y dije, no. Laura se quedó en silencio del otro lado del teléfono. Después se rió nerviosamente. «¿Cómo que no, mamá? Es una broma, ¿verdad?» «No es broma, Laura. No puedo. Ya no puedo seguir haciendo esto». «¿Haciendo qué? Ayudar a tu familia, estar con tus nietos, vivir para ustedes, pausar mi vida cada vez que me necesitan. Ya no puedo, mi amor. Lo siento». Laura se enojó. Me dijo que era egoísta, que cómo podía negarme a ayudar a mi propia hija, que qué iba a hacer ella ahora. Colgó sin despedirse. Yo me quedé sentada en mi cocina, con el teléfono en la mano, temblando. Porque acababa de hacer algo que nunca había hecho. Priorizar mi bienestar sobre las necesidades de mis hijos. Y me sentía culpable y liberada al mismo tiempo. Esa noche no dormí. Me la pasé dando vueltas en la cama, preguntándome si había hecho lo correcto, pensando en todos los años que había dedicado a cuidar de otros, pensando en la mujer que había sido a los 17, cuando me casé con Rubén, en la mujer que había sido a los 20, pariendo a mi primer hijo, en la mujer que había sido a los 40, criando todavía a mi hija menor, en la mujer que había sido a los 60, empezando a cuidar nietos. ¿Cuándo había sido solo Socorro? ¿Cuándo había hecho algo solo porque yo lo quería, no porque alguien más lo necesitaba? Nunca. En 70 años de vida nunca había hecho nada solo para mí. La mañana siguiente desperté con una claridad que no había sentido nunca. Me senté en la mesa de la cocina con una taza de café y una libreta vieja que encontré en un cajón. Y empecé a escribir. Escribí todo lo que había hecho en los últimos 3 años. Cada hijo en cuya casa me había quedado. Cada nieto que había cuidado. Cada comida que había cocinado. Cada ropa que había lavado. Cada piso que había trapeado. Lo puse todo en números fríos y concretos. 8 meses en casa de Rubén Jr. 240 días de trabajo no pagado. 6 meses cuidando a Sandra. Y después a Isabela. 180 días. 4 meses con Miguel durante el divorcio. 120 días. 5 meses cuidando a los hijos de Laura. 150 días. Y todos los días sueltos cuidando a Isabela 2, 3,
4 veces por semana durante meses. En total, había trabajado el equivalente a casi 2 años completos. 2 años de mi vida dedicados a ser niñera, cocinera, lavandera, sirvienta. Sin sueldo. Sin siquiera un gracias sincero la mayoría de las veces. Si hubiera cobrado el salario mínimo por esas horas de trabajo, mis hijos me deberían cientos de miles de pesos. Pero yo nunca les había cobrado nada. Porque las abuelas no cobran, ¿verdad? Las abuelas ayudan por amor. Pero, ¿qué pasa cuando ese amor solo va en una dirección? ¿Qué pasa cuando das y das y das hasta que no queda nada de ti? Cerré la libreta y tomé una decisión. Una decisión que cambiaría todo. Me iba a inscribir en la universidad. Sé que suena absurdo. Una mujer de 70 años, que apenas había terminado la secundaria hacía más de 50 años, que nunca había pisado un salón universitario, que venía de una generación donde las mujeres no estudiaban carreras. ¿Qué iba a hacer yo en la universidad? Pero justo eso era el punto. Hacer algo completamente loco. Algo que nadie esperaba de mí. Algo que era solo mío. Porque si iba a decirle que no a mi hija, si iba a romper con décadas de ser la mujer disponible siempre, necesitaba llenar ese tiempo con algo. Y ese algo no podía ser solo quedarme en mi casa, viendo telenovelas esperando a que mis hijos me necesitaran de nuevo. Necesitaba un propósito que fuera mío. Una razón para levantarme todos los días, que no dependiera de las necesidades de otros. La idea de la universidad vino de un lugar inesperado. Días antes, había visto en las noticias un reportaje sobre adultos mayores que estudiaban carreras universitarias. Había una señora de 82 años sacando su título de abogada. Otro señor de 75 estudiando medicina. Y pensé, si ellos pueden, ¿por qué yo no? Investigué en Internet, con la ayuda de Carla, mi nieta de 20 años que estudiaba en la Universidad Autónoma de Querétaro. Le pregunté cómo funcionaba eso de inscribirse, qué requisitos necesitaba, si había programas para adultos mayores. Carla se sorprendió, pero me ayudó. Me mostró la página de la universidad. Me explicó cómo funcionaban las convocatorias. Me dijo que necesitaba mi certificado de secundaria. ¿Quieres estudiar una carrera, abuela?, me preguntó, entre curiosa y escéptica. Sí, le dije. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí emoción verdadera. Saqué copias de mi certificado de secundaria de 1963. Llené los formularios en línea con ayuda de Carla. Elegí la carrera. Historia. Siempre me había gustado la historia, los programas de documentales, los libros sobre personajes del pasado. Nunca pensé que podría estudiarla formalmente. El proceso de admisión tomó semanas. Tuve que presentar un examen, una especie de prueba para ver si tenía el nivel necesario. Estudié como loca, con libros que Carla me prestó, con videos de YouTube que aprendí a buscar. A mis 70 años estaba estudiando álgebra básica y comprensión lectora, como si tuviera 18 otra vez. El día del examen estaba tan nerviosa que pensé que me daría algo. Llegué a la universidad tempranísimo, con mi credencial de elector en la mano, sintiéndome completamente fuera de lugar. El salón estaba lleno de muchachos jóvenes, de 18, 20 años, que me miraban con curiosidad. Algunos con respeto, otros con burla mal disimulada. Me senté hasta atrás, saqué mi lápiz del 2, y cuando me dieron el examen, respiré hondo. Y lo hice. Contesté cada pregunta lo mejor que pude. Algunas las sabía, otras las intuía, otras francamente las adiviné. Pero lo terminé. Salí de ahí exhausta pero orgullosa. Había hecho algo aterrador y lo había sobrevivido. Los resultados llegaron 3 semanas después. Había pasado. No con la calificación más alta, pero había pasado. Estaba admitida en la licenciatura en Historia de la Universidad Autónoma de Querétaro. Comenzaría clases en enero del 2019. Tenía 70 años.
y sería estudiante universitaria. Cuando les dije a mis hijos, la reacción fue complicada. Rubén Jr. se rió. Pensó que era una broma. Cuando vio que hablaba en serio, me dijo: «Mamá, ¿no crees que ya estás muy grande para eso? ¿Qué vas a hacer con un título a tu edad?» Carlos fue más directo. «¿Y quién va a cuidar de Isabela si tú estás en la escuela? Sandra cuenta contigo». Miguel fue condescendiente. «Si quieres mantenerte activa, mamá, métete a un club de tejido o algo así. La universidad es mucho estrés para ti». Laura, con quien todavía no me hablaba bien después de haberle dicho que no, me mandó un mensaje. «Veo que sí tienes tiempo, mamá, solo que no para ayudarme a mí». Sus palabras dolieron, pero no me detuvieron. Les expliqué que iba a ir a la universidad en horarios de mañana, de lunes a viernes. Que esas horas eran mías, no negociables. Que si necesitaban algo de mí, tendría que ser en otro horario. Que había tomado una decisión y no iba a echarme para atrás. No lo entendieron. Y honestamente, yo tampoco esperaba que lo entendieran. Porque para entenderlo tendrían que ver lo que yo había visto. Que me habían estado usando. Que me habían convertido en un recurso gratuito, disponible siempre, sin vida propia. Y ningún hijo quiere ver eso de sí mismo. Patricia, mi nuera, fue la única que me apoyó. Me llamó unos días después de que Rubén Jr. le contara. «Suegra, me parece increíble lo que vas a hacer. No le haga caso a mi marido. Usted haga lo que la haga feliz». Esas palabras me sostuvieron en los días difíciles que siguieron. Porque no fueron fáciles. Septiembre, octubre, noviembre y diciembre del 2018 fueron meses de tensión. Laura seguía sin hablarme. Carlos me había dejado de pedir que cuidara a Isabela entre semana, pero ahora había cierta frialdad cuando nos veíamos. Miguel me decía que me estaba perdiendo la vida de Sofía por estar jugando a la estudiante. Rubén Jr. simplemente hacía comentarios pasivo-agresivos. «Qué bueno que ahora tienes tiempo para ti, mamá. Nosotros nos arreglamos como podemos». Hubo momentos en los que casi me echo para atrás. Momentos en los que pensé: ¿qué estoy haciendo? Estoy perdiendo a mis hijos por un capricho egoísta. Pero algo dentro de mí, algo que había estado dormido durante 70 años, me decía: no es un capricho, es tu vida, y mereces vivirla. Así que seguí adelante. Compré mochilas, cuadernos, plumas. Me sentía tonta comprando útiles escolares a mi edad, pero también me sentía emocionada. Carla me ayudó a elegir una mochila bonita, azul marino con flores bordadas. «Para que se vea que eres estudiante, abuela, pero con estilo», me dijo guiñándome el ojo. Le pedí a Emiliano, mi nieto de 17 años, que era bueno con las computadoras, que me enseñara a usar mejor la computadora. Necesitaba saber cómo mandar correos electrónicos, cómo usar Word, cómo buscar información en línea. Me senté con él tarde tras tarde en diciembre, mientras me enseñaba pacientemente. «¿De verdad vas a ir a la universidad, abuela?», me preguntó un día. «Sí, mi amor, de verdad». «¿Y no te da miedo?». «Me da terror, pero lo voy a hacer de todos modos». Él sonrió. «Eres más valiente que yo, abuela». Esas palabras se me quedaron grabadas. El 7 de enero del 2019 fue mi primer día de clases. Desperté a las 5 de la mañana, demasiado nerviosa para seguir durmiendo. Me bañé, me puse unos pantalones de mezclilla que hacía años no usaba y una blusa rosa que me hacía sentir bonita. Me peiné con cuidado. Me puse un poco de labial. Me miré en el espejo. La mujer que me devolvió la mirada era una desconocida. No era la Socorro que había pasado 70 años sirviendo a otros. Era otra. Una que todavía no conocía bien, pero que quería conocer. Tomé mi mochila nueva, salí de mi casa y caminé hacia la parada del camión.
La universidad estaba a 40 minutos en transporte público. Había calculado que tenía que salir a las 6:30 para llegar a tiempo a mi primera clase a las 8. El camión iba lleno de estudiantes jóvenes con sus audífonos puestos, mirando sus celulares. Yo iba parada, aferrada al tubo, con mi mochila en la espalda, sintiéndome completamente fuera de lugar y completamente viva al mismo tiempo. Llegué al campus a las 7:40. El lugar era enorme, lleno de edificios, de árboles, de muchachos corriendo de un lado a otro. Me sentí perdida. Saqué el papel donde había anotado mi horario y el edificio donde era mi primera clase. Historia de México primero. Edificio C. Salón 304. Tardé 20 minutos en encontrar el edificio correcto. Cuando finalmente llegué al Salón 304, eran las 8:05. Llegaba tarde mi primer día. Abrí la puerta despacio, con el corazón en la garganta. Todos los ojos se voltearon a verme. La profesora, una mujer de unos 40 años con lentes y el cabello recogido, dejó de hablar. «Disculpe», dije con voz temblorosa. «¿Es Historia de México, Irma?» «Sí, adelante. Es usted». «Socorro Ramírez. Perdón por llegar tarde. Es que me perdí». Algunos estudiantes se rieron bajito. La profesora sonrió. «No se preocupe, señora Socorro. Tome asiento donde guste». Me senté hasta atrás, en una de las pocas sillas vacías. El salón tenía como 40 estudiantes, todos de 18 o 20 años. Yo era claramente la persona mayor por décadas. La clase continuó. La profesora hablaba sobre la conquista de México, sobre Hernán Cortés y la caída de Tenochtitlan. Yo sacaba notas como loca en mi cuaderno nuevo, tratando de seguir el ritmo. Algunos conceptos me costaba entenderlos. Otros me fascinaban. Cuando terminó la clase 2 horas después, salí de ahí mareada pero feliz. Había sobrevivido a mi primera clase universitaria. La segunda clase era Introducción a la Historiografía. Ahí fue todavía más difícil porque hablaban de teorías, de métodos, de cosas que yo ni siquiera sabía que existían. Pero tomé notas, escuché, traté de entender. Al final del día, cuando regresé a mi casa a las 3 de la tarde, estaba exhausta. Me dolían los pies de caminar tanto por el campus. Me dolía la cabeza de tanta información nueva. Me dolía la mano de escribir tanto. Pero estaba sonriendo. Esa noche Laura me llamó. Era la primera vez que me hablaba en meses. «Mamá, ¿de verdad fuiste a la universidad hoy?» «Sí, mi amor. Fue mi primer día». Silencio. Después, «¿Y cómo te fue?» «Difícil, pero bonito». Otro silencio. «¿De verdad no me vas a ayudar con los niños?» «No puedo, Laura. No así como antes. Pero si necesitas ayuda urgente un fin de semana o una tarde específica que yo no tenga clases, podemos hablarlo». «No es lo mismo». «Lo sé, pero es lo que puedo dar ahora». Ella suspiró. «Te extraño, mamá». «Yo también te extraño, mi amor. Pero esto es importante para mí. ¿Más importante que tus nietos?» Esa pregunta me dolió. Pero respondí con honestidad. «Tan importante como mis nietos. Porque también soy una persona, Laura, no solo una abuela». Ella colgó sin decir más. Pero había sido un paso, un pequeño paso, hacia entendernos. Las primeras semanas de universidad fueron las más difíciles de mi vida. Todo era nuevo, todo era confuso, todo era aterrador. Los profesores hablaban rápido y usaban palabras que yo no conocía. Los compañeros trabajaban en grupos y yo no sabía cómo acercarme a ellos. Las tareas eran en computadora y yo apenas sabía usar Word. Pero no me rendí. Me quedaba hasta tarde en la biblioteca de la universidad, aprendiendo a usar las computadoras. Le pedía ayuda a los bibliotecarios, que al principio me veían con sorpresa, pero después con cariño. Una bibliotecaria llamada Fernanda, de unos 30 años, se volvió mi aliada.
Me enseñó a buscar libros en el catálogo digital, a imprimir documentos, a mandar correos con archivos adjuntos. Poco a poco fui haciéndome de compañeros. Al principio me evitaban. Supongo que no sabían cómo hablarme. Pero en una clase de Historia Universal, el profesor nos puso a trabajar en equipos de 4. Yo quedé con 3 chicos. Daniela, de 19 años, Jorge, de 20, y Andrés, de 21. Daniela fue la primera en hablarme de verdad. «Señora Socorro, ¿usted por qué decidió estudiar hasta ahorita?», me preguntó sin rodeos. Le conté mi historia. No toda, pero sí la versión resumida. Le dije que había pasado mi vida cuidando de otros y que había decidido que era tiempo de hacer algo para mí. Que siempre me había gustado la historia y que quería aprender más. Ella me miró con una mezcla de admiración y tristeza. Mi abuela también pasó toda su vida cuidándonos. Murió el año pasado sin haber hecho nunca nada para ella. Qué bonito que usted sí se dio la oportunidad. Desde ese día Daniela me adoptó. Me ayudaba con las tareas que no entendía. Me explicaba las cosas con paciencia. Me incluía en el grupo de WhatsApp de la clase, donde avisaban de cambios de horarios o tareas extras. Jorge y Andrés también se portaron bien conmigo. Al principio me trataban con la distancia con la que tratarías a la abuela de alguien más, pero con el tiempo empezaron a bromear conmigo, a preguntarme mi opinión en los trabajos, a tratarme como una compañera más. No fue inmediato. Tomó semanas, meses, pero lentamente fui encontrando mi lugar en ese mundo tan ajeno. Mientras tanto, la relación con mis hijos seguía complicada. Rubén Jr. había dejado de invitarme a comer los domingos. Decía que si yo estaba tan ocupada con la escuela, pues que ni modo. Carlos seguía frío, aunque Patricia me llamaba de vez en cuando para preguntarme cómo iba todo y para decirme que estaba orgullosa de mí. Miguel había vuelto a hablarme con normalidad, pero evitaba el tema de la universidad como si no existiera. Laura había empezado a hablarme de nuevo, pero siempre había cierta tensión entre nosotras. Los nietos tenían reacciones mixtas. Rubén III, el mayor con 27 años, me dijo que le parecía genial. Carla me seguía ayudando con la computadora y me presumía con sus amigas. Emiliano me preguntaba por mis clases y parecía genuinamente interesado. Los gemelos. Daniel y David me ignoraban como siempre. Sofía me mandaba mensajes preguntándome cómo me iba. Los más chiquitos, Isabela, Mateo y Valeria, eran demasiado pequeños para entender qué estaba pasando. Pero la persona que más me sorprendió fue Patricia, mi nuera. Un día de febrero me invitó a comer, solo nosotras 2. Me llevó a un restaurante bonito del centro y me dijo: «Suegra, quiero que sepa que la admiro muchísimo. Yo también dejé de trabajar cuando nacieron los niños porque Rubén Jr. quería que me quedara en la casa. Y me arrepiento. Llevo años sintiéndome invisible. Verla a usted hacer esto me inspira». Esa conversación me llenó el corazón. Me di cuenta de que, aunque mis hijos no lo entendieran, mi decisión estaba teniendo un impacto más allá de mí. Estaba mostrándole a otras mujeres de mi familia que nunca es tarde, que podemos elegir. En marzo tuve mi primer examen importante. Estudié como nunca. Me quedaba hasta las 11 de la noche repasando fechas, nombres, eventos. El día del examen estaba tan nerviosa que casi no desayuné. Saqué 8, 5 de calificación. No era la mejor del salón, pero tampoco la peor. Y para mí, que había estado fuera de un aula durante más de 50 años, era un triunfo enorme. Cuando vi mi calificación en el portal de la universidad, lloré. Lloré de felicidad, de orgullo, de alivio. Lo estaba logrando. A mis 70 años, estaba logrando algo que nunca pensé que haría. Le mandé una foto de mi calificación a Carla. Me respondió con emojis de fueguitos y caritas felices. «Esa es mi abuela». No se la mandé a mis hijos.
Sabía que no lo entenderían, y ya no necesitaba su aprobación. En abril, Laura finalmente vino a visitarme a mi casa. Hacía meses que no la veía en persona. Llegó un sábado por la tarde, sola, sin los niños. Se sentó en la mesa de mi cocina y me miró con esos ojos que había heredado de su papá. «Mamá, necesito hablar contigo. Dime, mi amor. Estoy enojada contigo, muy enojada. Siento que nos abandonaste. Siento que elegiste la escuela sobre nosotros». Sus palabras me dolieron, pero no me sorprendieron. «¿Quieres saber la verdad, Laura?» «Sí. No elegí la escuela sobre ustedes. Elegí elegir. Por primera vez en 70 años, hice algo que era solo para mí. Y sí, eso significó que ya no podía estar disponible para ustedes todo el tiempo. Pero, ¿sabes qué? Ustedes son adultos, tienen sus vidas, sus trabajos, sus parejas. Pueden arreglárselas sin que yo esté ahí las 24 horas del día. Pero eres nuestra mamá. Sí, soy su mamá, pero también soy Socorro. Y Socorro tiene derecho a querer cosas, a hacer cosas, a vivir». Laura se quedó callada un rato largo. Después preguntó: «¿Eres feliz, mamá?» Esa pregunta me tomó por sorpresa. Nadie me la había hecho nunca. «Sí», dije. «Soy feliz, más feliz de lo que he sido en años». Ella asintió despacio. «Entonces, supongo que tengo que aprender a vivir con eso». No era una disculpa. No era una aceptación completa. Pero era algo. Era un inicio. Se quedó a cenar. Cocinamos juntas, como hacíamos antes. Y aunque todavía había tensión, también había amor. Y eso era suficiente por ahora. El primer semestre terminó en junio. Había pasado todas mis materias. No con las mejores calificaciones, pero había pasado. 4 materias aprobadas, 16 créditos ganados. Cuando vi mis calificaciones finales me senté en mi sala y lloré. Lloré por todas las veces que me habían dicho que era tonta, por todas las veces que me habían hecho sentir que mi único valor era servir, por todas las veces que había creído que mi vida ya estaba terminada. Había completado un semestre universitario a los 70 años y apenas estaba comenzando. Las vacaciones de verano fueron raras. Sin clases, tuve más tiempo libre del que había tenido en meses. Mis hijos volvieron a pedirme ayuda ocasional. Si podía cuidar a Isabella un fin de semana, si podía acompañar a Sofía al médico, si podía ayudar a Laura con una mudanza pequeña de su oficina. Y yo ayudé, pero en mis términos. Les dije cuándo podía y cuándo no. Les dije cuánto tiempo podía darles. Les dije que no. Y el mundo no se acabó. Ellos se ajustaron. Consiguieron niñeras, pidieron ayuda en otros lados. Resolvieron, como los adultos que eran. En agosto, una semana antes de que empezara el segundo semestre, Rubén Jr. me invitó a comer. Solo él y yo. Fuimos a una fonda cerca de su casa, un lugar que a él le gustaba. Comimos en silencio un rato. Después él dijo: «Mamá, he estado pensando mucho». «¿Sí?» Patricia me hizo ver algo. Me dijo que hemos sido muy injustos contigo, que te usamos como niñera gratis durante años y que nunca te lo agradecimos de verdad. Me sorprendió su honestidad. ¿Y tú qué piensas? Creo que tiene razón. Creo que nos acostumbramos a que siempre estuvieras disponible. Y cuando decidiste que no, nos enojamos porque nos era incómodo. Pero no pensamos en ti, en lo que tú querías o necesitabas. Sentí que se me llenaban los ojos de lágrimas. Gracias por decir eso, hijo. No tienes que agradecerme. Tengo que disculparme. Lo siento, mamá. De verdad. Nos abrazamos en esa fonda, los dos llorando como tontos. Y algo se sanó entre nosotros ese día. Carlos tardó más en llegar a ese punto. Pero en octubre, después de que yo cuidé a Isabella un fin de semana porque Sandra estaba enferma, me dio un sobre con dinero.
Para que te compres algo, mamá. Para agradecerte. Era la primera vez que alguno de mis hijos me pagaba por cuidar a sus hijos. No era mucho dinero, pero no era el punto. El punto era el reconocimiento. El punto era que por fin veían que mi tiempo valía. Miguel nunca se disculpó directamente, pero empezó a incluirme más en la vida de Sofía, sin pedirme que resolviera todo. Me invitaba a sus eventos escolares, a sus partidos de voleibol, a sus festivales. Quería que fuera su abuela, no su niñera. Y eso era exactamente lo que yo quería ser. Laura y yo seguimos trabajando en nuestra relación. Fue un proceso lento, pero poco a poco aprendió a ver que yo podía ser su mamá y también ser mi propia persona, que las dos cosas podían coexistir. El segundo semestre fue más fácil que el primero. Ya sabía cómo funcionaba todo. Ya tenía amigos en la universidad. Ya sabía usar la biblioteca, mandar tareas por correo, estudiar para exámenes. Mis calificaciones mejoraron. Saqué un 9 en Historia de la Revolución Mexicana, un 8. 8 en Teoría de la Historia, un 9. 2 en Historia Antigua. Daniela, mi compañera, me decía bromeando: «Señora Socorro, me está dejando en vergüenza. Usted saca mejores calificaciones que yo». Me hacía reír, pero también me hacía sentir orgullosa. En noviembre del 2019 tuve que hacer mi primera presentación oral frente a toda la clase. El tema era la participación de las mujeres en la Revolución Mexicana. Elegí hablar sobre las soldaderas, esas mujeres valientes que pelearon al lado de los hombres, pero que la historia casi olvidó. Preparé mi presentación con semanas de anticipación. Investigué, escribí, ensayé frente al espejo de mi casa. El día de la presentación me temblaban las piernas cuando me paré frente al salón. Pero hablé. Hablé de esas mujeres que dieron todo por una causa. Hablé de cómo la historia las minimizó. Hablé de cómo merecían ser recordadas no solo como las mujeres de, sino como protagonistas. Cuando terminé, el salón completo aplaudió. La profesora me felicitó. Daniela me abrazó. Y yo salí de ahí sintiendo que había volado. Esa noche le mandé un mensaje a Laura. Hoy hice algo que me daba mucho miedo, y lo logré. Quería que lo supieras. Ella me respondió: «Estoy orgullosa de ti, mamá. En serio». Esas palabras valieron todo. Lo que acabas de sentir, esa mezcla de emoción y orgullo por alguien que decide escribir su propia historia, es exactamente lo que encontrarás en los libros que he creado para este canal. No son libros para leer y olvidar. Son compañía para los días en que necesitas recordar que tu vida todavía es tuya, que tus decisiones importan, que nunca es tarde para elegir. Si quieres llevar eso contigo, el link está en la descripción del video y también en el primer comentario fijado. Ahora sigamos. Para el 2020, cuando cumplí 71 años, ya llevaba más de un año en la universidad. Había completado 2 semestres, 8 materias aprobadas. Tenía un promedio de 8, 7. No era la mejor estudiante de la generación, pero era una estudiante, y eso era más de lo que nunca pensé que sería. Pero entonces llegó la pandemia. En marzo del 2020, cuando empezó el confinamiento por el COVID-19, pensé que tendría que dejar la escuela. No sabía usar Zoom. Apenas sabía usar WhatsApp bien. ¿Cómo iba a tomar clases en línea? Pero Daniela y Carla me ayudaron. Me enseñaron a usar Zoom, a prender y apagar la cámara, a silenciar el micrófono, a compartir pantalla. Emiliano me instaló todo en mi computadora. Las primeras semanas fueron un desastre. Se me iba el internet a media clase. No encontraba el botón para levantar la mano virtual. Una vez sin querer compartí mi pantalla y todos vieron mi escritorio lleno de iconos desorganizados. Daniela se rió tanto que tuvo que apagar su micrófono. Pero aprendí, como había aprendido todo lo demás. Las clases en línea tenían una ventaja.
No tenía que tomar el camión todos los días. Me ahorraba 2 horas de transporte diarias. Podía tomar las clases desde mi mesa de la cocina, con mi café al lado, en pants cómodos. Pero también tenían desventajas. Extrañaba ver a mis compañeros en persona, extrañaba la biblioteca, extrañaba sentir que salía de mi casa, que iba a un lugar diferente. El confinamiento fue duro para todos. Mis hijos me llamaban más seguido, preocupados por mi salud. Yo era adulta mayor, grupo de riesgo. Me decían que no saliera para nada, que ellos me traían el súper, que por favor me cuidara. Y lo hice. Me quedé en mi casa durante meses. Salía solo para lo necesario, con mi cubrebocas bien puesto, guardando sana distancia. Pero nunca dejé las clases. Nunca faltó una. En esos meses de encierro, la universidad se convirtió en mi salvación. Era lo que me mantenía cuerda, lo que me daba estructura, lo que me recordaba que todavía tenía propósito. Terminé el 3er semestre en junio del 2020 con promedio de 9,1. Mi mejor semestre hasta entonces. El 4.º semestre, de agosto a diciembre del 2020, fue todavía mejor. Ya le había agarrado el modo a las clases en línea. Ya sabía cómo investigar mejor, cómo hacer trabajos más completos, cómo participar en clase. Saqué mi primer 10 en Historia de México en el siglo XIX. El tema era la Reforma y la Guerra de Intervención Francesa. Escribí un ensayo de 20 páginas sobre Leona Vicario y su papel en la independencia. La profesora lo calificó con 10 y un comentario. «Excelente trabajo, Socorro. Se nota la pasión por el tema». Cuando vi esa calificación, lloré. A mis 72 años había sacado un 10 en la universidad. Le tomé una foto a la calificación y se la mandé a todos mis hijos. Todos me felicitaron. Laura me mandó flores a la casa con una tarjeta. «Para la estudiante más chingona que conozco. Te amo, mamá». En enero del 2021 empezó mi 5.º semestre. Las clases seguían siendo en línea por la pandemia, pero ya había rumores de que pronto regresaríamos de forma presencial. Ese semestre tomé una clase que cambió algo en mí. Historia de las mujeres en México. La profesora, la doctora Silvia Gómez, era una feminista declarada que nos hizo leer textos sobre género, patriarcado y la historia de las luchas de las mujeres mexicanas. En una de las clases hablamos sobre el trabajo doméstico no remunerado, sobre cómo las mujeres han sostenido la economía del país con trabajo invisible. Cocinar, limpiar, criar hijos, cuidar ancianos. Trabajo que nunca se paga, que nunca se reconoce, que nunca cuenta como trabajo de verdad. Mientras la profesora hablaba, yo pensaba en mi vida. En los 70 años que había pasado haciendo exactamente eso. Trabajo invisible. Trabajo no remunerado. Trabajo que mis hijos asumieron que era mi obligación porque era mujer, porque era mamá, porque era abuela. Algo dentro de mí hizo clic. No era solo que mis hijos me hubieran usado. Era que el sistema completo estaba diseñado para que las mujeres como yo fueran usadas, para que nuestro trabajo fuera invisible, para que nunca tuviéramos tiempo ni energía para hacer algo más. Yo había roto ese ciclo, sin saber que eso era lo que estaba haciendo. Había roto ese ciclo. En esa clase escribí un ensayo sobre mi propia experiencia. Escribí sobre los años de ser niñera gratis, sobre cómo había internalizado que mi valor estaba en servir, sobre cómo había descubierto, a los 70 años, que merecía más. La profesora me puso 10 y me pidió permiso para leer mi ensayo en clase, sin decir que era mío. Cuando lo leyó, varias de mis compañeras se emocionaron. Una de ellas, Mariana, de 22 años, escribió en el chat: «Esa mujer es mi héroe». Yo sonreí detrás de mi pantalla. Si supieran que esa mujer estaba ahí mismo con ellas. A mitad de ese semestre, algo hermoso pasó. Patricia, mi nuera, me llamó para decirme que había decidido retomar su carrera.
Había estudiado contaduría cuando era joven, pero la había dejado inconclusa cuando se casó con Rubén Jr. Ahora, inspirada por mí, iba a terminarla. Suegra, si usted pudo empezar a los 70, yo puedo terminar a los 45. Me inscribí. Empiezo el siguiente semestre. Me llenó de orgullo. Mi decisión no solo me había cambiado a mí, estaba cambiando a otras mujeres también. Unos meses después, Carla me dijo que había decidido hacer una maestría. Porque si mi abuela puede con una carrera completa a su edad, yo no tengo pretexto para no seguir estudiando. Y Laura me confió que había empezado terapia psicológica. El terapeuta me hizo ver que tengo que dejar de depender emocionalmente de ti para todo, mamá. Que tengo que aprender a resolver mis cosas sola. Y tiene razón. Mi decisión de ir a la universidad había sido egoísta, en el mejor sentido de la palabra. Pero sus efectos estaban siendo mucho más grandes que yo. En agosto del 2021 regresamos a clases presenciales. Después de año y medio de pantallas, por fin volvimos al campus. El primer día de regreso fue emotivo. Ver a Daniela en persona después de tanto tiempo, abrazarla, reírnos juntas, ver a Jorge y Andrés, caminar por el campus otra vez, sentarme en un salón real con personas reales. Me sentí viva. Ese semestre, mi sexto, tomé historia del arte mexicano. Visitamos museos, vimos obras en persona. Aprendimos sobre muralistas, sobre arte prehispánico, sobre la riqueza cultural de nuestro país. En una visita al Museo Regional de Querétaro, me quedé parada frente a un mural que representaba a mujeres indígenas trabajando. La profesora explicaba el contexto histórico, pero yo estaba perdida en mis pensamientos. Esas mujeres del mural habían trabajado toda su vida. Probablemente nunca tuvieron la oportunidad de elegir qué hacer con sus días. Probablemente murieron sin saber que merecían más. Yo había tenido suerte. Había vivido lo suficiente para darme cuenta, para elegir, para cambiar. Daniela se acercó a mí. ¿En qué piensa, señora Socorro? En que soy muy afortunada, le dije. Si llegaste hasta aquí es porque sabes que estas historias son diferentes. Porque aquí no solo te cuento qué pasó, te acompaño en cada sentimiento, en cada decisión difícil. Y eso es lo que encontrarás en los libros del canal. Historias que se quedan contigo, que te hacen sentir que no estás sola en este camino. El link está en la descripción y en el primer comentario. Cuando estés lista, ahí te espero. Los semestres siguieron pasando. Séptimo, octavo, noveno. Las materias se volvieron más complicadas, pero yo también me volví mejor estudiante. Aprendí a investigar en profundidad, aprendí a escribir ensayos académicos, aprendí a debatir ideas, a defender mis argumentos, a pensar críticamente. Hice más amigos, no solo entre los estudiantes jóvenes, sino también entre algunos profesores que admiraban mi dedicación. El doctor Ramírez, profesor de Historia Contemporánea, siempre me pedía mi opinión en clase porque decía que yo había vivido muchos de los eventos que estudiábamos. Señora Socorro, usted nació en el 49, vivió el movimiento del 68, vivió el temblor del 85, vivió la alternancia del 2000. Su perspectiva es invaluable para entender la historia reciente de México, me decía. Por primera vez en mi vida, mi edad no era una desventaja, era un recurso, era algo valioso. En el 2023, cuando estaba en mi 10º semestre, tuve que elegir el tema de mi tesis. Necesitaba escribir un trabajo de investigación largo, el proyecto final de la carrera. Elegí escribir sobre las mujeres de clase trabajadora en Querétaro durante la segunda mitad del siglo XX, sobre sus vidas, sus trabajos, sus luchas, sobre cómo sostuvieron familias enteras con su labor invisible. Hice entrevistas a mujeres de mi generación, a amigas, vecinas, conocidas. Les pregunté sobre sus vidas, sus decisiones, sus arrepentimientos.
Todas me contaron historias similares a la mía. Mujeres que habían trabajado sin descanso, que habían pospuesto sus sueños, que habían vivido para otros. Algunas estaban en paz con eso. Otras, como yo, habían empezado a cuestionarlo tarde en la vida. Mi tesis se volvió no solo un trabajo académico, sino un homenaje a todas las mujeres que nunca tuvieron la oportunidad que yo tuve, a todas las que murieron sin haber elegido nunca. Trabajé en esa tesis durante un año completo. Escribí, investigué, entrevisté, analicé. Mi directora de tesis, la doctora Gómez, me guiaba con paciencia y cariño. En mayo del 2024 defendí mi tesis frente de un panel de 3 profesores. Presenté mi trabajo, respondí sus preguntas, defendí mis argumentos. Al final, me aprobaron con mención honorífica. Había cumplido con todos los requisitos. Había pasado todas las materias. Había escrito y defendido mi tesis. A mis 75 años, me había titulado de la licenciatura en Historia. La ceremonia de titulación fue en julio del 2024. Mis 4 hijos estaban ahí. Los 8 nietos, Patricia, Sandra, Verónica, todas mis nueras y mi exnuera, todos mis amigos de la universidad, Daniela, Jorge, Andrés y tantos otros que me habían acompañado en este viaje. Cuando llamaron mi nombre para recoger mi título, el auditorio completo se puso de pie y aplaudió. No solo mi familia, todos. Caminé hacia el estrado con mi toga y mi birrete, sintiéndome más orgullosa de lo que me había sentido en toda mi vida. Recibí mi título, ese pedazo de papel que decía Socorro Ramírez Villaseñor, licenciada en Historia, y me eché a llorar. El rector de la universidad me abrazó. «Felicidades, maestra Socorro. Es usted una inspiración para todos nosotros». Cuando bajé del estrado, mis hijos me abrazaron. Rubén Jr. lloraba. «Perdóname, mamá. Perdón por no haberte apoyado desde el principio. Estoy tan orgulloso de ti». Carlos me levantó en brazos como si pesara nada. «Esa es mi mamá, licenciada». Miguel me besó la frente. «Eres increíble, ma». Laura me abrazó y me susurró al oído. «Gracias por enseñarme que nunca es tarde. Te amo». Mis nietos me rodearon, todos gritando felicitaciones. Carla tomaba fotos sin parar. Emiliano había traído un cartel que decía: «Mi abuela es licenciada». Esa noche hicimos una fiesta en mi casa. Comida, música, alegría. Mis hijos me habían organizado todo como sorpresa. Habían invitado a amigos, vecinos, familia extendida. En un momento de la fiesta, Patricia se me acercó. «Suegra, tengo algo que decirle. Me gradúo en diciembre. Voy a terminar mi carrera, gracias a usted». La abracé llorando. «¡Qué orgullo, mi niña! ¡Qué orgullo!». Daniela también estaba en la fiesta. Había insistido en venir. Me trajo un regalo. Un libro sobre mujeres revolucionarias mexicanas. En la primera página había escrito: «Para la mujer más revolucionaria que conozco. Gracias por enseñarnos que la edad es solo un número. Con cariño, Dani». Hoy, mientras escribo esto en mi mente, en octubre del 2024, tengo 75 años y 6 meses. Soy licenciada en Historia. Vivo sola en mi casa de Querétaro. Veo a mis hijos regularmente, pero en mis términos. Los amo profundamente, pero ya no vivo para ellos, vivo para mí. He empezado a dar pláticas en escuelas y universidades sobre mi experiencia, sobre lo que significa reinventarse a cualquier edad, sobre la importancia de que las mujeres no perdamos nuestra identidad en el cuidado de otros. Estoy escribiendo un libro basado en mi tesis, historias de mujeres como yo, mujeres que trabajaron en silencio y que merecen ser recordadas. Sigo viendo a mis nietos, pero ahora los veo porque quiero, no porque tengo que. Isabela me visita los sábados y hacemos galletas juntas.
Sofía viene a pedirme consejos sobre la universidad, porque ahora ella también es estudiante. Mateo me enseña a usar TikTok y nos reímos juntos de mis intentos fallidos. Valeria se sienta en mis piernas mientras le cuento historias de cuando yo era niña. Rubén III me dice que soy su inspiración. Carla me presume con todos sus conocidos. Emiliano me mandó un mensaje el otro día que decía: «Abuela, quiero ser como tú cuando sea grande, alguien que no se rinde». Los gemelos, Daniel y David, finalmente me hablaron con verdadero cariño hace unos meses. Me dijeron que no habían entendido antes lo valiente que había sido, pero que ahora que son más maduros, lo ven. Patricia se graduó en diciembre, tal como prometió. Ahora trabaja como contadora y está feliz. Me dice que yo le cambié la vida. Laura y yo hemos sanado nuestra relación. Ya no hay resentimiento entre nosotras. Entendió que yo amarla no significa sacrificarme completamente, que puedo ser su mamá y también ser yo misma. Mis hijos aprendieron a resolver sus problemas sin depender de mí para todo. Aprendieron a contratar niñeras cuando las necesitan. Aprendieron a cocinar, a limpiar, a cuidar de sus propios hijos sin esperar que yo lo haga. Y están mejor por ello. Son más independientes, más responsables. Y yo estoy mejor también, porque descubrí algo que nunca había sabido, que mi vida me pertenece, que nunca es demasiado tarde para elegir, que puedo ser abuela y madre sin dejar de ser Socorro. Hay tanto que quisiera decirte si estás aquí conmigo todavía. Si llegaste hasta este punto de la historia, es porque algo en tu corazón reconoce lo que yo viví. Tal vez tú también has sido la que siempre dice que sí, la que siempre está disponible, la que pone a todos antes que a ella misma. Quiero que sepas algo. Mereces más. Mereces tener tiempo para ti. Mereces perseguir tus sueños, aunque la sociedad te diga que ya pasó tu tiempo. Mereces decir no sin sentirte culpable. Mereces ser amada no por lo que haces, sino por quien eres. No importa cuántos años tengas. No importa cuánto tiempo hayas pasado viviendo para otros. Nunca es tarde para empezar a vivir para ti. Yo empecé a los 70. Tú puedes empezar hoy. No tienes que irte a la universidad si eso no es lo tuyo. Pero encuentra algo que sea tuyo. Algo que te haga sentir que tu vida tiene sentido más allá de cuidar de otros. Algo que te recuerde que eres una persona completa, con sueños y deseos y derechos. Tus hijos van a estar bien sin ti siendo su solución para todo. De hecho, van a estar mejor. Porque van a aprender a ser independientes, a resolver, a valorarte de verdad. Y tú vas a estar mejor también, porque vas a recordar quién eres cuando nadie te está pidiendo nada. Vas a descubrir qué te gusta, qué te apasiona, qué te hace feliz. No es egoísmo, es supervivencia. Es justicia, es amor propio. Las mujeres de mi generación crecimos creyendo que nuestro valor estaba en servir, que una mujer buena era una que se sacrificaba, que nuestros sueños importaban menos que los de nuestros esposos, nuestros hijos, nuestros nietos. Pero eso es mentira. Nuestros sueños importan, nuestras vidas importan, nosotras importamos. Y si alguien te dice que eres egoísta por querer algo para ti, recuerda esto. No es egoísmo quererte. Es lo mínimo que te debes. Gracias por quedarte hasta aquí. De verdad. Sé que tu tiempo vale oro. Y que hayas elegido escuchar esta historia completa me llena de gratitud. Si algo de lo que compartí contigo hoy resonó en tu corazón, si sentiste aunque sea un poquito de esa mezcla de rabia y esperanza que yo sentí, ese botoncito de me gusta es tu manera de decirle a otras mujeres como tú que estas historias existen y que valen la pena. Cuéntame en los comentarios, ¿tú habrías tenido el valor de hacer lo que hice? O tal vez ya lo hiciste y tienes tu propia historia de reinvención. Me muero por leerte. Y si todavía no estás suscrita, hazlo hoy. Cada semana subo una historia nueva,
hecha con el corazón, pensando en mujeres como nosotras, que merecían algo mejor de lo que la vida nos dio al principio. Y antes de despedirnos, en la descripción de este video y en el primer comentario fijado, está el link a los libros del canal. No son libros comunes de autoayuda que te dicen qué hacer con tu vida. Son historias como esta, reflexiones reales, herramientas para esos días en que necesitas recordar que todavía puedes elegir, que todavía tienes poder, que todavía hay tiempo. Para los días en que necesitas sentir que alguien entiende. Para los días en que necesitas celebrar lo lejos que has llegado. Si quieres llevar eso contigo más allá de este video, el camino está ahí esperándote. Nunca es tarde para elegir. Nunca es tarde para decir basta. Nunca es tarde para descubrir quién eres cuando dejas de ser solo lo que otros necesitan que seas. Yo lo descubrí a los 70 y fue la mejor decisión de mi vida. Hasta la próxima historia, mi amor. Aquí siempre vas a encontrar tu lugar. Aquí siempre vas a ser vista, escuchada y valorada. Porque eso es lo que todas merecemos. Te mando un abrazo enorme. Cuídate mucho. Y recuerda, tu vida todavía es tuya.